dijimos que una cosa era la ética de la investigación, que son todos los principios fundamentales, éticos, que debemos cumplir, y las leyes también que debemos cumplir para investigar. Y la otra cosa era la integridad científica, que es qué actitud tiene el investigador, tenemos los investigadores a la hora de realizar nuestra investigación. ¿Cómo lo hacemos? Hoy entonces vamos a profundizar en lo que es integridad científica, para cerrar este primer módulo introductorio a través de esto que dice acá, conceptos y guías relacionadas a la integridad científica. Una segunda parte que vamos a hablar sobre la profesión, la formación y el ethos del investigador, que son la base de esa integridad, y vamos a hacer una integración de las temáticas. Ayer empecé la clase como, ¿no? con un aviso, una frase que decía algo así como: el desarrollo de una sociedad se mide por su capacidad de proteger a los vulnerables. Y al finalizar la clase decíamos que los vulnerables en investigación son tanto las personas que participan en un estudio como sujetos participantes de mi proyecto, es decir, sobre las cuales voy a realizar la investigación, tanto de manera directa o porque me ceden sus datos. Y también los vulnerables son los investigadores en formación, ustedes mismos, que están, digamos, van creciendo de la mano de investigadores formados. Dijimos que esa vulnerabilidad puede tener un nivel individual, o sea, ya parte de la base de la propia situación de la persona, o un nivel social si no tiene leyes y formación para los investigadores o comités de éticas, etcétera, que reduzcan esa vulnerabilidad. Entonces ayer dijimos, ¿no? La frase que yo intenté desarrollar y explicar a lo largo de toda la clase era la importancia de formarnos en ética científica y además en metodología de la investigación para proteger a los vulnerables, que son los que participan en mi estudio y que soy yo como mi propio investigador que me estoy iniciando. Y la frase que quiero lanzar hoy de inicio es esta, que la integridad científica y todo lo que vamos a hablar hoy tiene por objetivo evitar que los investigadores nos convirtamos en polifemos. ¿Alguno de los que está ahí escuchando, sin buscar en Google, sabe quién es polifemo? ¿O quién era polifemo? Un cíclope. Un cíclope. Muy bien. Un cíclope de la isla de Ítaca, ¿no es cierto? Que aparece en la Odisea. Aquí lo vamos a dejar. Imaginemos un cíclope, ¿no? Como un gigante de un solo ojo. Muy bien. Acá lo dejo. Entonces, el objetivo de todo lo que leemos hoy de integridad científica es que los investigadores no nos convirtamos en polifemos. Pequeño recordatorio, además del que hizo Betty, ¿no? ¿Por qué hablamos de integridad científica? Bueno, porque estamos en la era nueva de la responsabilidad científica, que empezó a gestarse sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas del siglo pasado, a partir de acuñar el término de bioética, que es la ética aplicada a la investigación y tecnología sobre la vida y la naturaleza, a partir de lo que llamamos el informe Belmont y otros documentos más de ética científica. Y que esta era de la responsabilidad científica se ha visto enriquecida, ahora complementada, con la era de la ecología de la acción, que nos viene a decir a los investigadores que tenemos que ser conscientes que las cosas que hagamos pueden tener consecuencias intergeneracionales, interterritoriales y a través del tiempo, ¿sí? E interespecíficas, perdón. Esta era de la responsabilidad científica y la ecología de la acción, desde el punto de vista de la relación ciencia-ética, nos viene a decir que en investigación no solo importan los fines, los propósitos finales que uno se plantee en un estudio, los objetivos de ese estudio, sino que también importan, y hay que tener en cuenta, los medios, cómo se construye ese conocimiento. Y esa construcción tiene que hacerse tanto respetando los principios éticos y las leyes para investigar con personas, animales, ambiente y biotecnología, como a través de un método
que garantice la fiabilidad y validez del conocimiento, que se llama el método científico, y que veremos algunas pinceladas dentro en el módulo 3, y van a tener un curso a fondo de esto, más de un curso, con Juan y con Silvia. Y decíamos que en términos de relación ciencia y ética o ética científica, nos movemos no en el primer nivel de la ética, que decíamos que es un conjunto de costumbres que emerge como fruto de cuestiones educativas, tradicionales, hereditarias, pero que es un espacio acrítico, o sea, de no pensamiento crítico. Si no, nos movemos ya entre el segundo y tercer nivel, es decir, en un espacio de un sistema de valores coherente, global, de consensuado y crítico respecto al pensamiento y razonado. Este es el espacio en el que nos movemos, y este es el espacio entonces en investigación en el que debemos tener en cuenta qué actitud tenemos como investigadores o vamos a tener frente al propio proceso de producir conocimiento. ¿Cómo voy a hacer en ese camino de generar conocimiento, de investigar, ¿no? Dijimos ayer, la investigación es generar conocimiento. ¿Cómo voy a hacer yo recorriendo ese camino? ¿Cómo esa forma de ser va a garantizar la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en la investigación científica? Algunos países como España, pongo el ejemplo de España, porque estoy acá, nada más, a nivel país, a través de su Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, Ciencia, Innovación y Universidades, perdón, considera la integridad científica como lo que dice acá, el conjunto de principios y prácticas que garantizan la honestidad, transparencia y responsabilidad en la investigación. Y se corresponde esto, como dice ahí, con un patrón de conductas, ¿sí?, que debemos observar los investigadores. Y esto que uno lo encuentra en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación y Universidades en España, que se compone de una serie de principios y de recomendaciones, es derramado, por así decirlo, es absorbido por las diferentes instituciones donde se realiza investigación. En España se realiza o bien en las universidades de cualquier índole, pública, privada, fundaciones como la que yo pertenezco, o concertadas, mixtas, público-privadas, y también en institutos de investigación. Y cada uno de estos espacios toma ese conjunto de principios y recomendaciones combinado con sus propios valores e identidad de sus instituciones y nos lo revierte a los investigadores, para que los investigadores seamos conocedores de esos principios y de esas recomendaciones y formas de actuar que debemos tener. Entonces son documentos como los decálogos, por así decirlo, o donde tenemos las guías de cómo debemos ser. Yo entiendo mucho lo que hay. Solo voy a traer a colación una declaración, en este caso del año 2022, del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde en el fondo venía a decir que todavía en Chile está en construcción el concepto de integridad en la investigación o integridad científica a nivel país, y por tanto está en construcción a nivel de estructuras y herramientas que se le brinden a las universidades y centros de investigación, para que todos, digamos, en alguna manera vayan alineados bajo un mismo concepto de cómo deben ser los investigadores, o cómo deben actuar para garantizar la integridad científica, qué actitud deben tener frente a la construcción, a la generación de conocimiento. Es verdad que si uno ve en las páginas web de algunas universidades, ya empieza a encontrar declaraciones de integridad científica.
Me gustaría saber si en las universidades donde están actualmente desempeñándose ustedes, les ha llegado, eh, eh, les ha llegado, voy a ponerlos acá en pantalla, les ha llegado información de cómo deben actuar como investigadores, ese decálogo, por así decirlo. ¿Qué recomiendan sus universidades de cómo deben ser ustedes o cómo esperan la universidad que ustedes sean a la hora de investigar? ¿Les ha llegado algo? No. ¿No? ¿Sí? No, con respecto a la investigación, yo no en particular. Uh-huh, uh-huh. Sé que a raíz del tema de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos empezó a salir harto del concepto de integridad académica. Sí, muy bien. Pero específicamente en la investigación no me he topado yo, por lo menos. Muy bien. Gracias, Fran. Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, bueno, yo pertenezco a la Universidad Arturo Prat. Bien. Sí, bueno, efectivamente ahí existe una política de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, donde se han bajado, de hecho se actualizó la política y el reglamento hace un año, menos de un año, Sí. donde se ha bajado justamente los distintos procedimientos por los cuales se debe regir un investigador con los alcances positivos y negativos que pudiese tener un trabajo de este tipo. ¿Ya? Y Muy bien. permanentemente también se están haciendo algunas actividades de difusión asociadas a la misma vicerrectoría que van entregando lineamientos también y los Muy diferentes bien. caminos por los cuales uno como investigador puede tomar. Pero Muy en bien. el caso particular nuestro sí lo existe. Muy bien, eso es muy positivo. Antes de pasarle la palabra a Zaira, ¿Saria o Zaira? Saria. Saria, muy bien. Antes de darle la palabra a Saria, voy a contar que esto de la integridad científica, vamos a ver ahora, no es, hace no mucho que ha empezado, ¿no? El movimiento de recomendaciones de cómo debemos ser los investigadores para garantizar la identidad científica, la integridad científica. 2010, 2007, más o menos es esa época, que digamos que en este siglo, ya hace poco. Así que está muy bien que ya veamos que nuestras universidades se están moviendo en esa dirección, porque como dijimos también ayer, la investigación no, es un espacio mucho más global que las fronteras de un país, ¿no? Y ahora, como ejemplo, ahora mismo lo que estamos conectándonos. Así que me alegra mucho, Juan Pablo, que ese movimiento ya empiece a percibirse. Saria, ¿qué querías contar? Sí, bueno, yo trabajo acá en la Universidad de Los Lagos, en Osorno, Sí, y sí. comentar que acá sí también igual hay una vicerrectoría de investigación. También hay directrices que son como más generales, pero cosas más específicas no están todavía tan claras. Muy bien. Hay una comisión de investigación que sí ha estado, que es más pequeña, que se ha estado tratando un poco de tomar estos temas y Muy bien. dejarlos quizás como más acordados, pero ahora es como que todavía está en construcción, yo diría. Muy bien. Y el tema sí, ahora lo que está como en mucha conversación es el tema de la ética con lo que decía Francesca, con el tema de la inteligencia artificial, que eso ha sido un tema que lo hemos estado viendo mucho al interior de las carreras. Muy bien, muy bien, muy bien. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios, pero ¿quién te dice que capaz que de este curso sus alumnos terminan proponiéndole a su propia universidad un documento, unas directrices y unas acciones, ¿verdad? Sería, con eso ya me doy yo por satisfecha. Sería genial. Sería genial. Sería vamos genial. A avanzar ahora para darles algunas pistas. Camila, ¿qué querías contar? Sí, yo muy parecido a lo que decía Saria también. Yo soy de la Universidad de Los Lagos, académica de la sede de Chiloé en particular. Chiloé, wow. Exacto. Y la sede de Chiloé tiene un perfil académico mucho más centrado en la docencia que en la investigación. De hecho, estamos tratando de hacer como esta, no migración, pero sí tratar de trabajar de manera mucho más integrada, exacto, todas las áreas de desempeño. Pero sí tenemos una visión como bastante crítica de lo que es la unidad de investigación en los lagos, que tiene que ver con esto que hablábamos ayer, ¿no? De esto de la contratación de doctores, de doctoras. Entonces, pareciese ser que hay información que no nos llega, quizás por nuestro perfil
más docente. Sí tenemos una política de investigación, sí dentro de los fondos concursables que siempre se están comunicando aparecen también algunos elementos vinculados a la ética en la investigación, pero en mi caso particular yo trabajo harto con la Dirección de Igualdad de Género y sí se ha instalado un poco lo que es la integridad científica desde algunas sugerencias para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y que no se ha trabajado solamente en investigación sino también en la docencia. Entonces, desde ahí sí creo que se han tensionado algunos elementos que tienen que ver con esto de que a mí me hacía harto sentido de ayer, ¿no? De esto de la autorregulación o la regulación externa. Claro, que parece ser que nos falta avanzar un poco en lo que es la autorregulación, en lo que es la integridad científica y en lo que es no irnos a la legalidad únicamente, sino que a la legitimidad. Entonces, creo que hay algunos pasos que se han dado, pero todavía creo que están incipientes en esta materia más específica. Bueno, pero la buena noticia es que el camino está iniciado y como decís, se visualiza bien lo que es la legitimidad, lo que es, quiere decir lo que está de acuerdo a la ética, y bueno, se están dando pasos y eso es muy bueno, positivo y esperanzador. Así que, como dicen los españoles, enhorabuena, felicitaciones por ir también transitando desde ese lugar. Y es muy importante construir que las cosas, no en un papel, ¿no? Como si fueran 10 mandamientos, sino, bueno, un documento guía que realmente lo llevemos a la práctica. Y ese documento refleje la identidad, ¿no? De las personas, de ese grupo, de esa universidad, y que ese documento esté también enmarcado, ¿no? En el consenso internacional de qué es lo que se considera integridad científica. Me refiero, por poner ejemplos de mi universidad. En mi universidad, si uno compara los documentos internacionales, como vamos a ver ahora el de la Declaración de Singapur, que es el que les dimos a leer como un primer deber del curso, y el propio, si lo comparo, toma totalmente el de la Declaración de Singapur, pero además añade otras cosas. Yo, la universidad donde trabajo, una universidad de inspiración de humanismo cristiano, entonces añade cuestiones, como decís, de igualdad, de dignidad de la persona y de, por ejemplo, algo que me llamó mucha atención en mi documento es que el investigador tiene que aprender y ejercer liderazgo y tiene que actuar colaborativamente con los investigadores en formación. Los investigadores más viejos tenemos como la obligación moral de formar a los que vienen, no solo de mi propio equipo, sino de toda la universidad. Por eso, varios de nosotros nos llevan a distintos campus a dar curso de esto, curso del otro, porque es parte de la idiosincrasia, de la identidad de esta universidad, ¿no? De formarnos entre nosotros. Bueno, bien, me parece bien. Francesca, Fran. Sí, solo agregar que a mí me resuena un poquito esto de que necesitemos un decálogo para saber qué es ser honesto, ser transparente, qué es ser responsable en la investigación, ¿no? Es como, ¿por qué necesito estos 10 mandamientos si en el fondo es como debiésemos actuar de esa manera? Sí, yo diría que te entiendo lo que decís. Yo, bueno, ahora para también seguir avanzando, yo diría que, como vos decís, no es necesario que nos digan que tenemos que ser honestos y transparentes. Eso se supone que va de cuna, va de fábrica, ¿no? De nacimiento. Pero quizás como institución, pensando en una institución que es un conjunto de personas con sus distintas sensibilidades, idiosincrasias y particularidades, quizás como institución sí que es sano expresar, visibilizarlo, ¿no? Si entras a las distintas páginas de tu propia universidad o de la de dice visión, misión y quiénes somos, porque eso es un consenso de las personas de esa universidad y es un poco lo que la universidad o tu institución está esperando de vos. Entonces, hace falta que te lo diga para que lo hagas, sino más bien, lo digo para expresar mi identidad, lo digo para que todos
enteren qué es lo que esperamos de todos. En un momento que como humanidad nos tuvimos que tirar de las orejas y decir, recordemos de esto, ¿no? Pero a nivel de la pequeña microescala institucional, creo que es más una expresión de identidad, que eso es bueno, porque es como una brújula que nos orienta a todos y nos guía, ¿no? Y nos facilita el diálogo entre todos también. Claudia, ¿qué querías decir? Hola, Paula. No, tan solo agregar a todo lo que has dicho que efectivamente en investigación sí se necesita tener como decálogo, porque uno tiende a engolosinarse con la investigación, engolosinarse con querer obtener los resultados. Y bueno, yo soy químico farmacéutico de profesión, soy la única químico farmacéutica. Sí, muy bien, muy bien. Y claro, o sea, dentro de mi disciplina están los estudios preclínicos con animales, ley 20.100 y algo acá en Chile, y luego están los estudios clínicos, ley 20.000 y tanto. Entonces, claro, uno en ese transcurso de la investigación que dura años, claro, uno se puede incluso obsesionar con tener resultados y pasar, pues, para no perder el tiempo de tantos años de investigación. Y claro, uno tal vez pasar a atropellar algunas cosas que para otros, o sea, uno por buscar su propio norte, puede pasar a atropellar algo que no corresponde. Entonces creo que sí es súper necesario tener esta manifestación, porque para estar siempre recordando que lo más importante son salvaguardar a los vulnerables y no nuestras propias metas. ¿Sí? Solamente muy bien, creo que muy sí bien. es necesario estarlo recordando. Muy bien. Muy bien, gracias por la aportación. Continuar, y coincido con vos, porque a veces en investigación podemos, como decís, perder el norte. Entonces está bien tener documentos, tener un poquito esas mini biblias de apoyo, ¿no? Perdón. Creo que dejé de compartir, no sé qué dice. ¿Sí se ve? Sí se ve. Estás compartiendo. Estoy compartiendo, ahora sí, vale. Entonces, contarles que en esto de la integridad científica es algo, vamos a decir, muy moderno, ¿no? Que, bueno, es una expresión más de esta época de la responsabilidad científica y la ecología de la acción. La primera declaración formal a nivel mundial surge por el año 2010, que es la más, bueno, no sé, considero yo, ¿no? La base, que es la Declaración de Singapur sobre la integridad científica, que es la que les dimos a leer, que si uno lo lee es una página y media, no es más que eso, ¿no? Y después han ido saliendo distintas declaraciones que van anexándose, ¿no? Por ejemplo, las que dicen algunos comportamientos que hay que tener cuando se hace la colaboración entre países, investigación transfronteriza, por así decirlo. Cada país, como dice acá en el año 2015, España tiene la suya, pero que está, como digo, si uno la compara, muy en la línea de la de Singapur, y amplía algunas cosas de la propia identidad. En el 2023 también en Europa se emerge un código europeo de conducta para la integridad en la investigación que también se está empezando a incorporar al estamento legal de los distintos países. La Declaración de Ciudad del Cabo introduce ese elemento que decía recién, de identidad de género, igualdad de identidad de género, por ejemplo, ¿no? La Declaración de Ciudad del Cabo. Entonces, es un movimiento, digamos, de ética científica que está rápidamente, está progresando y evolucionando, y que es bueno que los investigadores lo conozcamos, porque un poco por la línea de lo que dice Fran, como mínimo nos confirma que está bien hacer las cosas como las hacemos, ¿no? Nos da esa confirmación identitaria como grupo de personas que compartimos una actividad que se llama la investigación. Como ejemplo voy a comentar algunas cosas de la Declaración de Singapur. Tiene un preámbulo y luego tiene 4 principios y 14 recomendaciones o responsabilidades. En su preámbulo dice que el valor y los beneficios de la investigación dependen muy, muy en gran medida y sustancialmente
de la integridad con la que se lleva a cabo, es decir, de la integridad de las personas que llevan a cabo cada investigación, cada mini proyecto o maxi proyecto, ya sea un proyecto de tesis, un ensayo clínico como decía recién nuestra compañera, la integridad, ¿no? La actitud que tienen las personas y la actitud que tienen las instituciones que fomentan esas investigaciones. Eso dice en su preámbulo, y también dice que aunque existan distintas miradas y disciplinas que confluyan en la investigación, hay unos principios de responsabilidades que los profesionales, con independencia de la profesión de la que procedan, tenemos que cumplir cuando desarrollamos nuestra profesión aplicado a la investigación. No sé si alguien ahí me quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Que me pareció escuchar. Bueno, estas dos, digamos, bases que dice el preámbulo, luego establece 4 principios: honestidad, responsabilidad, cortesía y buena gestión. Como dice Fran, no es necesario que nos digan esto, que hay que hacerlo. De la cuna sabemos que hay que hacerlo, pero en todo caso, si perdemos el norte y no vamos a ser inocentes, ¿no? La mercadocracia y la tecnocracia es algo que presiona mucho al sistema de la investigación, es algo que presiona mucho a los investigadores, es algo que presiona mucho al mundo académico, ¿no? Todos estamos en la carrera de las acreditaciones, los currículos, la promoción. Bueno, tiempo en aire y no pensamos y hacemos cosas que tal vez no deberíamos hacer. Entonces, por las dudas nos lo recuerdan estos documentos de integridad científica, que hay que ser honestos en todos los aspectos de la investigación, es decir, por ejemplo, comunicar los buenos resultados de una investigación y comunicar los malos resultados. Por eso en las publicaciones, vamos a ver más en unas clases más adelante, en un apartado que se llama discusión o análisis de los resultados, nos piden que hablemos de las limitaciones del estudio. Antes, cuando yo empecé a publicar mis resultados, aquellos primeros artículos, 1999, que me viene a la cabeza, un artículo con Juan, que de los primeros estudios que hicimos en Patagonia sobre parásitos zoonóticos, no me pedían que escriba de las limitaciones. En cambio ahora el último, que nos han aceptado, ayer por suerte que nos han aceptado uno más en una revista, nos pidieron mucha información de las limitaciones del estudio, ¿no? Que hay que ser honesto, hay que decir, si el conocimiento avanza sobre lo que se sabe y no se sabe, también avanza enterándonos de qué es lo que no funcionó, para no volver a pasar por ese lugar, para no desperdiciar ni tiempo, ni dinero, ni recursos. Por eso hay que ser honesto a la hora de comunicar los resultados y el proceso de un estudio. La responsabilidad en la ejecución de la investigación, ser serios, formarnos para investigar, no improvisar. Cortesía profesional e imparcialidad. En la investigación no seamos inocentes. También hay competitividad, pero tiene que serlo con fair play. No tengo que dejar de citar unos trabajos porque no me cae bien tal o cual investigador o porque produce más que yo. No, si eso que ha publicado me sirve y construye parte de lo que el proceso mío de investigación, tengo que reconocer ese aporte de esa otra persona o ese otro grupo, ¿no? Y la buena gestión es muy importante porque los investigadores, vamos a ver, gestionamos dinero, recursos, intereses sociales, más allá de lo que a mí como área de conocimiento me interesa investigar. Entonces estos 4 principios son la base de la integridad científica. Los investigadores debemos aplicarlos, debemos actuar en línea de estos 4 principios. Y también esta declaración nos dice las responsabilidades del investigador y las instituciones donde se desarrolla investigación. Hay 14, las tienen en el apunte que se va a activar apenas terminemos esta clase. Las leyeron antes de empezar el curso, los que hayan leído ese documento que les pusimos. Solo voy a decir algunos detalles de alguno de ellos. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas, ¿no? Que hablábamos recién. Los investigadores debemos tener conocimiento de las normas y las políticas que regulan la investigación y orientan la investigación en nuestra institución y en nuestro país.
Si vamos a investigar con personas, tenemos que saber y conocer las leyes que hay para investigación con seres humanos en nuestro país. Tenemos que conocer las declaraciones internacionales de ética científica. Tenemos que formarnos metodológicamente. Tenemos que saber qué espera mi universidad, mi institución, en cuanto a la investigación. ¿Cuáles son sus áreas de interés o relevancia de esa universidad o institución? Para yo alinearme y proponer estudios en esa línea o intentar convencer a las autoridades que mi línea también aporta a la identidad de esa institución, ¿no? Aplicar métodos adecuados para investigar. Por eso vienen en los doctorados actualmente, hay cursos de metodología científica. Es que es básico para aprender. Si quiero viajar en coche, tengo que aprender a conducir. Si quiero ser yo quien lleva el timón de esto, ¿no? El volante. Entonces, si quiero investigar, tengo que aprender método científico. Es lógico, pero no crean que esto se hacía. Cuando yo hice el doctorado, a mí nadie me obligaba a estudiar metodología científica. Yo vengo de la época de la ciencia neutra, por decirlo así. Ahora ustedes son investigadores de la nueva era científica, donde hay una toma de conciencia de que hay que aprender método científico para aprender a investigar. Tengo que compartir los datos y los resultados. Autoría, esto lo vamos a ver también en módulos más adelante, pero cuando publicamos tenemos que ser coherentes y responsables y saber a quién ponemos de autores y a quién no, y cuáles son los criterios que hay que cumplir para ser autor o coautor de una publicación. Eso es muy importante y hay que ser muy transparente, porque ya no estamos en la época en la que cualquiera construye su currículum sobre las espaldas de otros. Entonces estas son cosas que hay que saber y hay que tener en claro antes para evitar conflictos. Lo vamos a hablar dentro de unas clases. En fin, la Declaración de Singapur entonces nos establece 14 recomendaciones nos indica 14 responsabilidades mínimo que tenemos que tener en cuenta los investigadores y como ya digo, cada país y instituciones van añadiendo desde su propia identidad algunas más, ¿sí? Fíjense, la número 11 dice que si vemos que hay investigadores que están haciendo conductas indebidas, pues tenemos, digamos, la obligación ética en el sentido kantiano, ¿no? El octu, la obligación moral de denunciarlos, de decir, esto que estás haciendo no está bien y mira, lo tendré que decir, ¿sí? Tenemos la responsabilidad y obligación los investigadores las instituciones de generar y mantener condiciones positivas de un ambiente de investigación que promueva la integridad a través de la educación, de políticas claras y estándares razonables. Por eso es bueno que las universidades, en este caso en los países, pero las propias universidades generen su cuerpo documental y lo comuniquen, como decía recién nuestro compañero de la Universidad Arturo Prat, y lo vayan divulgando y lo vayan bajando a los investigadores, a la comunidad, en este caso universitaria, para que todos estemos enterados, alineados y en un ambiente laboral donde las cosas son claras. Por poner el ejemplo de mi propia universidad, tenemos en esta universidad comités de ética de investigación y también tenemos la Comisión de Integridad Científica y de Buenas Prácticas, además de un pequeño manual, que como digo, tiene las recomendaciones de la de Singapur más las de la propia identidad. Y en esa Comisión de Integridad Científica no solo se dedica a te cayó el internet.
de investigadores e investigadoras y estudiantes que están en proceso de formación, por ejemplo, haciendo una investigación aplicada para su trabajo final o para su tesis. ¿Cómo lo hacen ahí? Sí, bueno, primero, los trabajos finales en esta universidad los dirigen, solo lo pueden dirigir personas con título de doctorado, es decir, personas con formación. Pero si no, y son personas que están en el ámbito asistencial, ¿no? Son profesores, digamos, a tiempo compartido, que no necesariamente ganan el título de doctor todos. En España la enfermería, ahora sí que hace 4 o 5 años que ya se ha movido mucho el doctorado en enfermería, como conté, yo dirigí 3 tesis ya. En medicina hay mucha más tradición, pero no necesariamente esos profesores tienen título de doctor. Sin embargo, tienen un conocimiento clínico y una visión de la realidad que yo no tengo. Entonces, en esos casos, los trabajos de fin de grado, tesinas de final de carrera, como lo quieran llamar, las dirige yo con título de doctor y las codirige mi compañero médico o compañera enfermera. También ellos participan, no es que quedan fuera. Primera cuestión. Segunda cuestión, cualquier trabajo de fin de grado que implique estudio directo con personas, me refiero a interacción con personas, que ya sea obtener muestras, hacerle cualquier tipo de exploración o administrarle un cuestionario, así sea un cuestionario de si consume bebidas anabólicas, cualquier cosa. Si Camila ahí ahora se me ha sido. Bueno, cualquiera, tienen que pasar indefectiblemente por el Comité de Ética de Investigación. Cualquiera. Y ahí se los trata como un proyecto de investigación, no se los mira como, ay, es un TFG, bueno, no. Ahí el estándar ético metodológico es el que es, porque se va a investigar con personas, y se acabó lo que se daba. Y si fuera con animales, tenemos un comité de ética de investigación con animales, también. O sea, no porque es un TFG, un alumnito, no, porque si lo va a aprender, si lo va a hacer, lo tiene que aprender a hacer bien, si no, no se hace. Por eso tiene que estar garantizado por un doctor que lo dirija, y en su caso, si es de ámbito con pacientes, evidentemente, con médico, enfermero o el profesional sanitario que corresponda. Entonces, eso por un lado. Segundo, en todas las carreras, te voy a hablar, por ejemplo, en medicina y en enfermería, porque soy yo la profesora, está la materia de metodología de investigación, en todas. Y además, eso está entre el segundo o tercer año de la carrera. Y además, en el último año, cuando tienen que hacer el TFG, durante 1 mes y medio se les da unos talleres recordatorios y de más profundización de método científico, etcétera, etcétera, para aquellos que quieran hacer un trabajo, lo que se llama original, investigación primaria, ¿no? Es decir, con personas o sus datos o con animales. También existe la vía de trabajos y tesis de fin de grado de tipo revisión bibliográfica, ¿sí? Que en nuestro caso lo enfocamos en modo revisión sistemática, siguiendo la declaración Prisma. Porque te digo la verdad, sí que en alumnos que están empezando a investigar, yo creo que lo primero más importante es lo que me hizo hacer a mí Juan, mi director de tesis, doctor Juan Basol. Me mandó casi 6 meses a leer papers. Dijo, vos no vas a hacer nada hasta que entiendas de qué va esto y te leas lo que hay sobre el tema. Entonces, una revisión sistemática es una investigación en sí misma, secundaria, porque en vez de personas tengo artículos, estudios. Y es un muy buen camino para que se inicien los alumnos, porque desarrollan pensamiento crítico, entienden más el método científico, se informan en profundidad sobre algo, sacan conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se hacen trabajos de fin de grado de tipo original, van al comité de ética, con director y codirector que corresponda. Tienen materias. Y luego tenemos una figura que se llama alumno interno, que sería como un becario de asignatura. Cada materia, cada asignatura propone vacantes de alumno interno,
que se incorpora tiene que ser un alumno que ya haya aprobado esa materia y su principal función es durante ese año o semestre que se desempeña como alumno interno, en mi asignatura o en cualquier otra, tiene dos funciones fundamentales: incorporarse a las actividades de investigación que se hagan, es decir, ir aprendiendo investigación, y incorporarse a lo que es la parte de innovación docente, que también tiene su parte de creatividad y su método, ¿no? Entonces, digamos que son básicamente las tres vías, y hay una vía nueva que ha lanzado la universidad a partir de este año, que se llama la vía de alumnos excelentes, que se le ofrecen en una movida, digamos, de visibilizar que se premia al que se esfuerza, o sea, nivelemos para arriba. A los alumnos excelentes en esta universidad, que son alumnos que tienen un promedio de 9 o más, se les ofrece integrarse a grupos de investigación estables, se les paga entre 1 y 2 congresos al año, pueden elegir, y tienen acceso sin coste a cualquier congreso, conferencia o jornada científica y curso científico que organice la universidad. Se les da toda la agenda y vieras cómo participan. Entonces también es una manera de iniciar, ¿no? Y de, digamos, poner esa zanahoria como un premio a ese esfuerzo de un promedio muy bueno. Esas son un poco las vías que se tienen. Y en las materias de metodología de investigación, las dos primeras unidades son de ética científica, de esto que estamos hablando, más en pequeñito, ¿no? Traducido al terreno que necesitan ellos, a sus edades, pero bueno, va de eso, de las primeras. No sé si te respondí, Camila, con todo esto. Sí, completamente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Un pequeño descanso, que si no, también se nos va a ir la hora hoy. ¿Sí? 5 minutitos. Primer descanso. Listo, 5 minutitos. Ahí está el sistema de foro. Listo. Te lo comenta Celina por celular. Genial. Perfecto.